Bueno, y continuamos con la jornada, ¿eh? Y vamos a continuar con Marcos Ríos Lago. Marcos es neuropsicólogo, es profesor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también es director, trabaja en el hospital, en la unidad de daño cerebral del Hospital Beata de Madrid, y ya ha colaborado con nosotros en varias cuestiones, con la ONCE, en webinarios, y nos ha parecido siempre que aporta muchísimo sobre la deficiencia visual cerebral en este ámbito. Entonces, pues, ¿lo tenemos preparado, Marcos? Vale, ahí está el mando. Maravilloso. Perfecto, ¿no? Perfecto, ya está. Perfecto, pues entonces no dilatamos nada más porque vamos justitos de tiempo a ver si cumplimos el horario y llegamos perfectamente a puerto. Adelante, Marcos. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias por esta nueva invitación a participar en algunas de vuestras jornadas y de vuestros eventos científicos. Y la verdad es que siempre es un gusto poder hablar de algunas de estas cosas, pero es verdad que es un foro algo distinto para el que suele ser habitual para mí. Entonces, siempre que estoy preparando, la noche antes estoy diciendo, yo no sé si esto mañana va a cuajar o no va a cuajar. Entonces, lo vamos a descubrir en los próximos minutos. Hay algo que siempre me gusta hacer al principio, porque me organiza fatal el tiempo, y esto también lo vais a descubrir enseguida, y al final toca correr. Entonces, los agradecimientos, creo que debo hacerlos al principio, así ya me lo quito de encima, porque esto es importante. Entonces, muchas de las cosas que voy a contar no están en los libros, pero otras tienen que ver con el trabajo que realizo, tengo la suerte de realizar en algunas de estas instituciones. Yo soy profesor en la Facultad de Psicología de la UNED, pero es verdad que donde paso más tiempo es en la unidad de daño cerebral del Hospital Beata Mariana. Y luego, parte de mi tiempo también lo dedico al servicio de resonancia magnética del Ruber Internacional. Y hoy no vamos a hablar mucho de estas cosas, pero lo cierto es que alguna cosa sí vamos a meter. Pero esta es la más importante de todas realmente, porque es donde están reflejadas algunas de las personas con las que tengo la suerte de poder trabajar. En la fila de arriba, pues parte del grupo de investigación, luego algunas personas a las que debo realmente mucho, y sin duda estar aquí hoy depende en gran medida de ellos, algunos de mis compañeros de la Beata, y bueno, pues esto es parte del equipo de la unidad de daño cerebral de la Beata. Y dicho esto, bueno, pues nos metemos en harina. Y esta es la mejor imagen que tengo para decir que el cerebro está de moda. Y esto tiene... Esto, por un lado, son buenas noticias, pero tiene sus riesgos, porque alrededor de esta divulgación científica sobre cómo funciona el cerebro, pues nos encontramos también la aparición de neuromitos. De tal manera que solo utilizamos, esta me encanta, la verdad, solo utilizamos el 10% de nuestro potencial cerebral. Bueno, pues no es así realmente, sí. ¿Podrías explicar un poco las fotos? Porque hay mucha gente que... Estas son las cosas que yo no suelo tener en cuenta. Llego a un sitio y vengo con mis 100 diapositivas por mis 45 minutos y entonces ahora tenemos jaleo. Claro, efectivamente. Vamos a intentarlo. No sé qué tal me va a salir esto, pero vamos a intentar. Entonces, tenemos algunos neuromitos, pues, por ejemplo, como que... solo utilizamos el 10% de nuestro potencial cerebral. Hay muchos más. Hay mucha literatura científica que hace ver que esta divulgación científica está muy bien, pero se van generando ideas como que si no bebemos no sé cuánta agua al día, nuestro cerebro se va a secar. Si tomamos determinadas bebidas azucaradas o chocolates en según qué horas, pues entonces los niños no van a dormir. Y lo cierto es que no hay ni una sola evidencia científica de algunas de estas o de la mayoría de estas afirmaciones. Claro, en este contexto surgen las neurociencias y aquí tenemos una imagen donde están nombradas muchas de ellas, la neurogenética, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuropsicología, y aquí paro, porque todo lo que quiero contar a continuación tiene que ver con la neuropsicología. Gracias al avance de estas neurociencias hemos logrado saber mucho más sobre cómo funciona el cerebro. Y aquí tenemos un cerebro en el que tenemos reflejadas algunas de las áreas que ya la literatura ha puesto de manifiesto, que sabemos de un modo u otro, de forma razonable, para qué sirven. Pues áreas de la memoria en los lóbulos frontales y en estructuras mediales del lóbulo temporal, áreas que tienen que ver con el tacto y con la percepción de los objetos mediante la propiocepción,
algunas áreas que hoy nos van a ocupar sobre la detección y la percepción del movimiento, sobre el reconocimiento de caras, algunas de las cuestiones que ya han sido anticipadas en la ponencia anterior. Pero, ¿qué hacemos los neuropsicólogos con toda esta información? ¿O qué hace un neuropsicólogo? Bueno, pues un neuropsicólogo y la neuropsicología, digamos que es la disciplina y los profesionales que nos encargamos del estudio entre las relaciones entre el cerebro y el comportamiento. El comportamiento entendido de forma amplia, no solamente el rendimiento cognitivo, con mecanismos cognitivos que vamos a describir en los próximos minutos, pero también con la conducta en el entorno y también todo el procesamiento y vivencia de las emociones. ¿Qué es lo que hacemos los neuropsicólogos? Bueno, pues utilizamos una serie de conocimientos para evaluar el rendimiento cognitivo de las personas a las que atendemos, participar en los diagnósticos de cuál es el alcance de las dificultades, pero en muchas ocasiones también participar en el diagnóstico de la enfermedad que les está afectando y, desde luego, participar en el diseño de tratamientos y programas de rehabilitación para mejorar el rendimiento de estas personas en su entorno habitual. ¿Qué mecanismos cognitivos son los que vamos a rastrear y que potencialmente podemos trabajar? Bueno, pues orientación, memoria, cálculo, lenguaje, atención, funciones ejecutivas, cognición social, que son los procesos cognitivos que tenemos a nuestra disposición para interactuar con los iguales, y conciencia de las dificultades, gnosis, cálculo y cualquier otra cuestión vinculada o pequeño mecanismo cognitivo que pueda influir de alguna manera en el rendimiento de las personas en el día a día. ¿Qué utilizamos para hacer estas evaluaciones? Pues diferentes pruebas de papel y lápiz, algunas de las cuales las vamos a describir muy brevemente en los próximos minutos. Casi va a ser una cosa un poco de muestreo, pues para ilustrar de alguna manera de qué manera hacemos las evaluaciones. Pero utilizamos desde pedirle al paciente que dibuje cosas, que haga cálculo mental o que lo haga en papel y lápiz. Le enseñamos fotografías de caras que tiene que reconocer qué emoción es la que están expresando. Este experimento me parece maravilloso. Son fotos de tenistas que acaban de ganar o perder un punto. Y si quitamos toda la información alrededor de la cara, es imposible saber si acaban de ganar o perder un punto. Pero es estupendo si a los mismos participantes, después de enseñarles estas caras y no mejoran el azar, les ponemos oxitocina, mejora claramente la ejecución de la tarea, de tal manera que la información ya está disponible en la imagen que estamos percibiendo para saber si el individuo acaba de ganar o perder un punto, pero cuando vamos puestos de oxitocina somos mucho mejores detectando microrrasgos faciales que nos ayudan a identificar mejor la emoción que tiene la persona que está enfrente. También rastreamos cuestiones de velocidad motora, mecanismos atencionales, algunos componentes de la memoria, de las funciones ejecutivas, y luego tenemos que hacer también un rastreo sobre diferentes rasgos y características de personalidad y ver si ha aparecido irritabilidad, infantilismo, si el paciente tiene o no una adecuada conciencia de cuál está siendo su rendimiento, y mediante todas estas pruebas neuropsicológicas podemos describir cuál es el rendimiento y el alcance de las dificultades del paciente. No solamente describimos los procesos cognitivos, sino que nos centramos, como decía, en esta cuestión de conducta y emoción, pero también la conciencia que el paciente tiene sobre su propio rendimiento. Luego volveremos a esa cuestión. Es muy importante que todo esto no lo hagamos en abstracto y que digamos si el paciente tiene dificultades leves, moderadas o graves en memoria, en atención, en funciones ejecutivas, sino posiblemente lo más importante es que podamos decir cuánto es el impacto que estas dificultades tienen sobre la vida cotidiana. No siempre una leve dificultad atencional genera una leve dificultad en la vida cotidiana. Una leve dificultad atencional puede generar una gravísima dificultad en la vida diaria, y a la inversa también ocurre. Hay personas con muy graves problemas de atención, de memoria, de función ejecutiva, pero el impacto que esto tiene sobre su vida cotidiana, de acuerdo con las circunstancias en las que tiene que vivir, pueden tener un impacto, pues vamos a decir, moderado o incluso leve en algunas circunstancias. Y desde luego es muy importante también que hagamos un rastreo de cuál es el entorno inmediato del paciente, fundamentalmente la situación familiar, porque también esto es un marcador de pronóstico. Vamos a trabajar, ya se han nombrado antes algunos de los grupos clínicos, entonces daño cerebral adquirido, por supuesto. Últimamente la neuropsicología se está metiendo también mucho en el ámbito de salud mental, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y otras.
autismo, déficit de atención, epilepsias y también en el ámbito de las degenerativas. Pero en los últimos tiempos empieza a destacar también las evaluaciones neuropsicológicas y los tratamientos dirigidos a expertos en cosas. Por ejemplo, a expertos en deporte, porque podemos tratar de agilizar en milisegundos su velocidad de procesamiento, pero también en personas que tienen que tomar decisiones de alto impacto en situaciones de alta presión ambiental. Pues personas que tienen que manejar millones o tomar decisiones en el frente en una guerra, y estas decisiones tienen que tomarse de forma muy ágil y de forma muy acertada, y también se está empezando a hacer entrenamiento en ese ámbito. ¿Qué es lo que hacemos para evaluar? Bueno, pues lo que necesitamos en primer lugar es un espacio, y el espacio tiene que estar adecuado a las características específicas de cada individuo. Antes se ha hablado de cómo se hace la evaluación en los niños. Bueno, pues efectivamente los entornos de evaluación para un niño y para un adulto tienen que ser claramente distintos. Necesitamos tener unos cuantos test ajustados a las necesidades específicas de cada paciente, y en el entorno que hoy nos ocupa, donde existen las dificultades visuales, vamos a tener que tener pruebas neuropsicológicas que podamos administrar a personas que no tienen capacidad para manejar adecuadamente de forma visual los estímulos con los que solemos evaluar. Y tenemos que pasar a la vía auditiva, pero no solo, luego veremos alguna cuestión. Es muy importante que las personas que hacemos evaluación tengamos observación y habilidades de entrevista. Esto, bueno, pues nos viene por defecto por nuestra formación, pero es verdad que tenemos que ir generando habilidades en función de los pacientes con los que vayamos trabajando. Y posiblemente el elemento más importante, desde luego para mí, es la teoría. Nosotros solamente podemos evaluar. Desde luego los test neuropsicológicos, las herramientas y los materiales que utilicemos pueden ser muy importantes, pero lo más importante es la teoría que tenemos metida en nuestras cabezas, porque esto es lo que nos va a permitir detectar cosas que de otro modo serían indetectables. Esta es la diapositiva más importante para mí de toda la charla de hoy, que es ¿a qué nos referimos con teoría? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener metido en nuestras cabezas para poder hacer adecuadamente estas valoraciones? Pues tenemos que tener conocimiento sobre anatomía, sobre cómo está organizado el funcionamiento del sistema nervioso. Tenemos que sabernos los modelos cognitivos, los tipos de memoria, los tipos de lenguaje, los componentes de la atención, los componentes de las funciones ejecutivas. Luego veremos alguna cuestión sobre esto. Pero también modelos de lesión y de enfermedad, porque no todas tienen el mismo pronóstico y no todas tienen las mismas afectaciones en las mismas áreas del cerebro, y sabemos que algunas áreas del cerebro tienen mayor posibilidad de recuperación que otras. De tal manera que también tenemos que saber modelos de lesión y modelos de evolución y pronóstico. Y aquí las matemáticas están ayudando mucho, y toda esta inteligencia artificial muy novedosa, desde luego, sabemos que va a ayudarnos a solucionar el establecimiento de pronósticos. Tenemos que tener también modelos de intervención específicos para cada perfil de paciente. Y esto lo he añadido en los últimos tiempos, pero lo cierto es que también tenemos que empezar a tener conocimientos legales, porque muchas de las cosas que plasmamos en un informe van a tener un impacto que puede no ser pequeño en la vida cotidiana de las personas. Y muy importante el trabajo con otros profesionales, que desde Ana en la presentación hasta en la ponente anterior han hablado de la presencia de equipos multidisciplinares. ¿Qué hacemos? ¿Qué abordajes tenemos para evaluar? Bueno, pues podemos utilizar desde luego la entrevista clínica, los autoinformes, que es preguntarle al paciente o de forma oral o por escrito con cuestionarios qué es lo que piensa sobre su propio rendimiento, la observación conductual, que es muy importante, y la evaluación neuropsicológica propiamente dicha, o digamos el uso de las pruebas neuropsicológicas. Pero es verdad que también en los últimos tiempos empezamos a tener acceso a registros de electroencefalografía, se han nombrado antes los potenciales evocados, pero también registros de resonancia magnética, no solamente anatómica, sino RM funcional, que nos permite ver al cerebro en funcionamiento. Y ahora enseguida veremos alguna imagen en este sentido. Preparando estas diapositivas dije, a ver qué me dice el ChatGPT de qué es la deficiencia visual cerebral. Y claro, qué paradoja. Traigo una fotografía que a lo mejor algunas personas no pueden ver. Estas son las cosas que tengo que revisar con detalle. Pero se lo preguntaré a ChatGPT, cómo describir estas imágenes para personas que no tienen posibilidades de detectarlas o verlas adecuadamente. Pero esto es lo que piensa que ChatGPT, que es la deficiencia visual cerebral. Entonces, tenemos que tener pruebas adaptadas, pero si no tenemos pruebas adaptadas, algo tenemos que hacer con ellas y de nuevo meter información y teoría en nuestras cabezas para poder
hacer evaluaciones correctas. ¿Cuáles son las pruebas que utilizamos muchas veces de inicio? Las pruebas de screening, las pruebas de rastreo. Son pruebas que se pasan en muy poco tiempo, en 8, 10, 15 minutos a lo sumo. Podemos tener una fotografía bastante razonable de cuál es el rendimiento cognitivo de un paciente. Un poquito de atención, un poquito de memoria, un poquito de lenguaje, algo menos de funciones ejecutivas. Y aquí tenemos dos de las pruebas fundamentales, que son el Mini-Mental de Folstein y el MoCA, que es mucho más joven y creo que mejora un poquito al Mini-Mental. Pero claro, estas pruebas tienen puntos de corte, que la puntuación máxima es 30 puntos en los dos casos, y en función del grupo clínico, pues, puntuaciones a partir de 23, 25, en función también del nivel educativo, pueden decirnos que efectivamente hay alteraciones en algún componente cognitivo. Pero ¿qué ocurre cuando utilizamos estas pruebas con personas que tienen algún tipo de dificultad visual? Pues que los puntos de corte cambian, porque no podemos utilizar los puntos de corte que utilizamos para el resto de la población. Y vemos cómo en el artículo no hay figuras que muestren la parte de visión, pero sí los datos nos los muestran. Vemos que con visión normal, una determinada puntuación en las personas que no tienen dificultades visuales está en torno a 56 puntos, mientras que las personas que tienen algún tipo de pérdida de visión están en 36. De tal manera que los puntos de corte cambian claramente y tenemos que considerar cuáles son los adecuados para cada grupo clínico. Hay personas que están trabajando de forma específica en adaptaciones del MoCA para la dificultad visual, de tal manera que hay mucha investigación que ya está a nuestra disposición y esto nos obliga a que estudiemos, si trabajamos con estos grupos clínicos, a que nos estudiemos estos nuevos puntos de corte y esta información para que podamos optimizar las evaluaciones de los pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de cuáles son las adaptaciones que hay que hacer a la hora de administrar el MoCA. Desde luego la presentación, ahora ya me veo obligado a poner remedio a estas cosas. La presentación la tendréis disponible, se la pasaré a Carlos para que le difusione entre los asistentes, no tengo ningún problema y algunas cosas se puedan ver con un poquito más de detalle. Los test son muy importantes, pero ya os decía que para mí lo más importante es la teoría que tenemos metida en nuestras cabezas. Solamente si sabemos lo que es una negligencia, que también se ha nombrado, lo que son los problemas de atención focalizada, sostenida, selectiva, alternante, dividida, solamente si tenemos esta información metida en nuestras cabezas vamos a poder observar pequeños detalles cuando estemos analizando el comportamiento de nuestros pacientes. Pero pese a que los test puedan ser muy imperfectos, siempre son de gran utilidad. ¿Qué nos ocurre en este ámbito? Que no he medido los porcentajes, pero me atrevo a decir que por lo menos el 60% de las pruebas neuropsicológicas exigen de un modo u otro la presentación visual. De tal manera que tenemos que adaptar nuestras evaluaciones a la población específica con la que estamos trabajando. Y también empieza a haber una gran cantidad de literatura que nos dice exactamente qué pruebas neuropsicológicas son las que podemos utilizar con diferentes niveles de gravedad o de dificultad en el procesamiento visual, y tenemos protocolos específicos para optimizar los tiempos de evaluación de estas personas. No me voy a detener mucho en estas cuestiones, pero realmente tenemos hasta nuevos sistemas de puntuación que nos dicen en función de la agudeza visual cuáles son los puntos de corte para un montón de pruebas neuropsicológicas clásicas como el Trial Making Test A, el Trial Making Test B, que forman parte de nuestro arsenal de evaluación habitual. Este es un trabajo que reconozco que me gusta. Cogieron un grupo de personas con dificultades de tipo visual, de tipo motor, etcétera, y vieron caso a caso qué porcentaje de pruebas neuropsicológicas que se administraban se podían pasar de forma estandarizada, de forma adaptada. ¿Era necesario crear nuevas pruebas específicas para cada individuo en particular o no fue posible pasar un cierto porcentaje de pruebas para rastrear procesos cognitivos? Tenemos marcados aquí en rojo y vemos que algunas personas con dificultades visuales pudieron recibir pruebas estandarizadas, puesto que muchas son por la vía auditiva o por la vía táctil, pero lo cierto es que había que diseñar en la mayoría de los casos nuevas pruebas o hacer pruebas adaptadas. Y solamente uno de los participantes pudo ser evaluado
digamos, con muy poquitas pruebas, y gran parte de la información había que inferirla a partir de la información que transmitía el entorno. De tal manera que tenemos una cierta capacidad de evaluar a las personas con dificultad visual. Ahora bien, tenemos que saber que las pruebas de contenido verbal y las pruebas de contenido visoespacial pueden introducir un sesgo en las interpretaciones que hacemos del rendimiento. En el lado de la izquierda tenemos cuál es la evolución en personas que han tenido, la evolución a lo largo del tiempo, que han tenido el rendimiento en pruebas de contenido verbal, que se pueden pasar de forma auditiva. Y vemos que la mayoría de los pacientes, en función de la gravedad, cada una de estas líneas son diferentes niveles de gravedad, vemos que la mayoría mejoran muy rápido al principio y se estancan, o el rendimiento empieza a ralentizarse rápidamente. De tal manera que si evaluamos a personas solamente con pruebas de contenido verbal, podemos pensar que, bueno, pues que las primeras semanas o meses después de la lesión se han recuperado muy rápidamente y que ya la mejoría está siendo muy lenta o posiblemente los avances son muy pequeños. Bueno, está muy bien que tengamos esta información, pero no podemos ignorar lo siguiente. Es que cuando evaluamos con pruebas de razonamiento visoespacial con alto contenido visual, vemos que la evolución no es tan rápida al principio y la estabilización llega muchísimo más tarde. De tal manera que si solamente evaluamos con pruebas de forma auditiva y con alto contenido verbal, lo que vamos a hacer es estar sobreestimando la recuperación de los pacientes y estamos ignorando que todavía hay un montón de mecanismos cognitivos que necesitan seguir siendo rehabilitados y necesitan seguir siendo evaluados. De tal manera que no podemos conformarnos con la evaluación auditiva y tenemos que buscar métodos alternativos para hacer evaluaciones que incorporen otros componentes de tipo visoespacial, visoperceptivo o al menos táctil y propioceptivo, porque posiblemente nos darán una fotografía más completa de cuál es el rendimiento auténtico y cuál es el margen de mejora que están teniendo estas personas. En este contexto tenemos, como decía, que adaptar nuestros procedimientos de evaluación. Entonces, en el momento de elegir los test, tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las pruebas tienen un predominio visual. Tenemos que hacer una administración de las tareas adaptada para las personas con las que estamos trabajando, y la interpretación posiblemente no va a ser cuantitativa, sino que va a tener que ser muy cualitativa. Y aquí, de nuevo, toda la teoría que nos hemos estudiado, todo nuestro conocimiento sobre el rendimiento cognitivo, lo vamos a poner al servicio de las interpretaciones que hagamos sobre las observaciones conductuales. De tal manera que los datos normativos no van a ser tan útiles, salvo que empecemos a generar datos normativos adaptados específicamente a las personas que estamos evaluando. Y cada vez empieza a haber muchos más datos normativos disponibles. Los últimos que he visto, así que me han sorprendido, son datos para las jugadoras profesionales de rugby. De tal manera que en ligas profesionales se están ajustando datos para que las personas que tienen un golpe en un partido de rugby sexo femenino, pues tengan unos datos específicamente adaptados a su población. De tal manera que vamos generando poco a poco datos específicos. Y desde luego un conocimiento del rendimiento en este tipo de pacientes, de tal manera que podemos o debemos hacernos expertos en la evaluación cognitiva en deficiencia visual cerebral. Vamos a hacer un pequeño rastreo sobre los mecanismos cognitivos y qué nos está diciendo la literatura sobre qué podemos hacer o si el rendimiento de estas personas con dificultades de tipo visual mejora o empeora al del resto de la población, al menos como norma general. Y empezamos a tener información de gran interés en este ámbito. Empecemos un poco con la percepción. La definición que más me gusta de qué es la percepción es una que le escuché a un profesor que tuve en la carrera. Nunca he dicho esto, pero es la primera vez que lo voy a decir. Este profesor que tuve en la carrera era mi padre. Y me encantó cómo explicaba él algunas cosas sobre esta cuestión. Nunca había dicho esto, mira. Me han pillado hoy con flojeras. Entonces, él decía que la percepción es la sensación más la experiencia. La sensación es lo que llega de fuera y la experiencia es todo nuestro conocimiento para interpretar qué es lo que está ocurriendo ahí. De tal manera que la percepción es un proceso que se construye a partir de toda la información que llega del entorno, pero que inevitablemente vamos a poner ahí encima todo nuestro conocimiento. Y es de nuevo nuestro conocimiento el que va a modular los perceptos complejos que nos hacemos. Como neuropsicólogos hay
parte de la exploración que nosotros no hacemos. Normalmente los pacientes los derivamos a neurología, pero de forma más frecuente a oftalmología y en algunas ocasiones a neurooftalmólogos. De tal manera que podemos tener información sobre la integridad de la vía visual. Ya se ha hablado sobre esta cuestión, pero me atrevo a añadir que ahora las nuevas técnicas de neuroimagen, como las técnicas de tensor de difusión, nos permiten hacer estudios de tractografía que nos enseñan la integridad de toda la sustancia blanca cerebral, pero también podemos hacer estudios con resonancia magnética funcional y podemos ver cómo las cortezas visuales en cada una de sus elementos particulares se activa o no en cada individuo, pero podemos tener también información de otras estaciones de relevo como el núcleo geniculado lateral, que tenemos cierta capacidad para provocar activación en esas estructuras y ver si hay alguna dificultad en ese ámbito. ¿Dónde los neuropsicólogos empezamos a tener más posibilidades de rastreo? En el momento en el que podemos empezar a pasar pruebas para ver si se detecta la figura y el fondo, si el paciente detecta contornos ilusorios que no están realmente en la figura o en la imagen que estamos presentando, pero podemos ver si el paciente es capaz o no de detectar triángulos, figuras tridimensionales, etc. Luego podemos entrar con materiales específicos, como señalaba antes, pues desde luego la percepción de las caras. Ahí tenemos que hablar también de cómo almacenamos el conocimiento. Y podríamos hablar del famoso experimento de Kian Quiroga, en el que pudo demostrar que tenemos pequeños grupos neuronales específicamente preparados para detectar conceptos específicos. Y esto salió en todos los periódicos porque decía que había descubierto la neurona de Jennifer Aniston. Y es que había encontrado un grupo de neuronas que en un sujeto que solamente respondían cuando le presentaban fotografías de Jennifer Aniston. Ha seguido investigando mucho con esto y realmente se ha podido demostrar que tenemos pequeños grupos de neuronas específicamente especializados en conceptos específicos. También debemos rastrear la percepción del color, pero también del movimiento. Algunos pacientes, adultos sobre todo, que tienen acinetopsia por lesiones en V5, por ejemplo, no llegan al servicio de neurología o a un servicio de rehabilitación de daño cerebral, sino que pasan primero por psiquiatría, porque dicen que los objetos aparecen y desaparecen a su alrededor. No son capaces de detectar, de percibir el movimiento y de repente no hay nada, hay una persona y esa persona acaba de desaparecer. Entonces los objetos aparecen y desaparecen y por eso acuden a servicios de psiquiatría. Y si el psiquiatra es un tipo avispado y tira bien del hilo, acabará derivando a este paciente a un servicio de neurología y potencialmente de rehabilitación. Y desde luego, las alteraciones específicas por lesiones en regiones laterales de las cortezas occipitales y temporales que pueden provocar también los clásicos tipos de agnosia que veremos enseguida. ¿Qué nos dice la literatura? Pues que efectivamente estas imágenes de tensor de difusión que nos permiten ver la sustancia blanca, la integridad de la sustancia blanca cerebral, pues vemos como que en función de la edad a la que se ha adquirido la dificultad visual, la vía visual pues va a estar más íntegra con diferentes marcadores o va a haber dificultades que nos hablen de cuál es el alcance de las lesiones de estos pacientes. Las agnosias, que ya se han nombrado, es una dificultad de reconocimiento de objetos, estando razonablemente salvaguardada la integridad de toda la vía visual, de tal manera que no podemos atribuir las dificultades a cuestiones periféricas, pero sí a lesiones en el sistema nervioso central. Las agnosias son específicas de dominio, hay agnosias visuales, auditivas, ápticas, y las dos principales son la agnosia perceptiva y la agnosia asociativa. Aquí vemos ejemplos de agnosia perceptiva, donde vemos una serie de respuestas de pacientes donde tenían que copiar estas letras, la A, la B, la X, la O, el 3 y el 4, y vemos cómo la ejecución que hacen pues es claramente una imagen absolutamente desintegrada y desestructurada que en nada se parece al modelo que tenían que copiar. Y aquí tenemos pues algunos ejemplos más. Y la agnosia asociativa son aquellas en las que los pacientes pueden copiar perfectamente con muchísimo detalle y con mucha precisión las imágenes que están observando, pero estas imágenes están vacías de significado, vacías de contenido. Este percepto no se completa con todo el conocimiento asociado a la imagen que están pudiendo copiar sin dificultad, pero no comprenden qué es lo que están viendo ahí. Tenemos que hacer rastreo de otras modalidades sensoriales para ver si efectivamente estamos ante un problema visual, ante un problema de memoria o realmente lo que tenemos delante es un paciente con una agnosia.
Aquí tenemos la figura de Rey, que es otra de las pruebas que utilizamos para evaluar diferentes cosas, también componentes perceptivos, pero también la memoria, las funciones ejecutivas y alguna otra cuestión. Y vemos la imagen de la izquierda como una agnosia perceptiva absolutamente desintegrada la información, en nada se parece esta imagen a la que el paciente tiene que copiar. Y aquí vemos una paciente con un aneurisma de la cerebral media derecha, en la que, bueno, pues también vemos cómo la imagen se parece en algunos aspectos, pero la integración, pero solamente vemos pequeños detalles, pero la integración global de la imagen pues no es adecuada. Esto me lo voy a saltar porque empiezo a ir un poco ajustado, pero sí, otra de las cosas que podemos hacer es rastrear si el paciente percibe los contornos finos o al menos detecta claroscuros, porque sabemos que la información de los contornos finos, como este oso que tenemos aquí reflejado, se procesa por la vía geniculoestriada y llegamos a áreas de corteza visual primaria y luego todas las estaciones de relevo siguientes, pero sabemos que las imágenes de claroscuro, donde solamente vemos los contornos, donde muchas veces las imágenes que presentamos no nos permiten detectar qué figura es la que estamos viendo, sabemos que eso se procesa en otras estructuras posteriores, pero sobre todo en estructuras frontales, de tal manera que aunque los pacientes no sepan exactamente qué objeto es el que tienen delante, sí tienen una sensación subjetiva de que eso que tienen delante puede ser importante, puede ser algo peligroso o puede ser algo que afecte a su propia supervivencia. Y tenemos que enseñar en el proceso de rehabilitación a los pacientes a identificar esas emociones y a fiarse de esas intuiciones, aunque ellos no tengan la sensación fenomenológica de que están viendo realmente el objeto que les estamos presentando. Tenemos en estos casos los fenómenos de visión ciega. Son pacientes que pueden esquivar objetos en un pasillo, obstáculos que les podamos poner delante, pero ellos no tienen la sensación fenomenológica de estar viendo. Y esto nos habla del funcionamiento de la vía dorsal y de la vía ventral. La vía ventral es la que nos permite el reconocimiento de los objetos y la vía dorsal es la que nos permite el manejo de los objetos en el espacio y la interacción con ellos. Bueno, esto es lo que acabo de señalar. ¿Y qué es lo que sabemos en las personas que tienen dificultades de tipo visual? Bueno, pues que tienen una mayor capacidad, una mayor integración de la vía dorsal. Es la vía ventral, la del reconocimiento de los objetos, la que puede mostrar un mayor nivel de dificultad, pero la vía dorsal, estas personas suelen mostrar un rendimiento por encima del resto de la población normal que no tiene dificultades de tipo visoespacial. ¿Y qué sabemos además de cómo se organizan estas cortezas visuales en este tipo de tareas o para resolver este tipo de tareas? Bueno, pues sabemos que las áreas visuales están utilizadas de manera ligeramente distinta en las personas que tienen dificultades de tipo visual. Y cuanto más precoz a lo largo del ciclo vital sea la lesión en el sistema nervioso que afecte a la visión, más utilización se hace de las cortezas visuales en estas personas para realizar otro tipo de tareas. Hay multitud de evidencias en este sentido, hay un montón de artículos que nos señalan cómo estas cortezas visuales empiezan a utilizarse para otro tipo de funciones como el manejo en el espacio, y sabemos que esta utilización de las cortezas visuales para detección y localización de objetos en el entorno no solamente se reorganiza en personas con dificultades de tipo visual, sino que también los controles sanos, cuando empiezan a hacer experimentos en los que se les tapan los ojos y se les empieza a obligarles de alguna manera a manejarse en el entorno, se empieza también a reorganizar, aunque sea solamente de forma temporal, estas cortezas visuales para otro tipo de funciones para las que parece que no estaban predeterminadas. Aquí vemos cómo las cortezas de la vía dorsal funcionan extraordinariamente bien en personas con dificultades de tipo visual, pero es verdad que hay algunas diferencias, algunas particularidades que son las que tenemos que conocer para saber exactamente, cuando hacemos estudios de resonancia magnética, si el paciente que estamos evaluando tiene estas características que le van a dar un mejor pronóstico o no en el proceso de rehabilitación. ¿Qué pasa con la atención? La atención es otro de los mecanismos fundamentales para la vida cotidiana y es un mecanismo que nos permite fundamentalmente la limitación del procesamiento de la información. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros de forma espontánea cuando tenemos que concentrarnos? Pues nos tapamos los ojos,
para limitar el procesamiento de la información. ¿Por qué cuando vamos a aparcar nuestro coche, si vamos conduciendo y con la música puesta y cantando como locos, y de repente encontramos un sitio para aparcar, ¿por qué bajamos el volumen de la radio? Bueno, porque necesitamos todos nuestros recursos atencionales para calcular las distancias y poder aparcar el coche. Bueno, pues sea como sea, las personas que tienen dificultades visuales tienen todos sus recursos atencionales centrados en las otras modalidades sensoriales. De tal manera que sabemos, y ahora lo veremos enseguida, que hay una ventaja atencional en las personas que tienen dificultades de tipo visual. La atención es no solamente un mecanismo, sino que es un sistema complejo de subprocesos que nos permiten, lo primero, generar y mantener un nivel de activación para procesar la información que nos llega del entorno. Pero la atención no solamente va a ser para los estímulos externos, también va a ser para los estímulos internos. Si yo les pregunto, hoy es sábado, ¿qué comisteis el lunes? Pensar lo que comisteis el lunes exige memoria, por supuesto, pero exige un esfuerzo atencional muy importante, porque si no hay atención será imposible que recordemos lo que comimos el lunes. Esta ventaja atencional sabemos que está presente en las personas con dificultades de tipo visual. ¿Qué es lo que nos aporta la atención? Nos aporta precisión, nos aporta velocidad y aporta continuidad a nuestro comportamiento. Cuando vemos comportamientos erráticos en algunos pacientes, lo que podemos pensar, o una de las hipótesis que debemos manejar, es si existe o no algún problema de tipo atencional. ¿Qué componentes tiene la atención? Este es un modelo del año 86-87, de Solver y Matir, que parece un modelo muy sencillo, incompleto, imperfecto, pero es tremendamente útil, porque nos dice que tenemos 5 componentes de atención: la capacidad para focalizar la atención, para mantenerla largos periodos de tiempo, para detectar estímulos en el entorno tratando de inhibir y controlar las distracciones, lo que llamamos atención selectiva, la atención alternante, que es lo que nos permite cambiar el foco de la atención, en este caso, de lo que yo estoy diciendo y mis propios pensamientos, a las cosas que estoy presentando, a las reacciones de las personas que están aquí, y tengo que ir permanentemente cambiando el foco atencional. Esto es la atención alternante. Y luego la atención dividida, que es la capacidad que tenemos para realizar varias tareas de forma simultánea. Tenemos que poder rastrear todos estos componentes en las personas a las que evaluamos, pero sabemos que hay algunos componentes de la atención sostenida, la capacidad para mantener largos periodos de tiempo y para manejar adecuadamente nuestro nivel de activación, que funciona con esta forma de U invertida en la mayoría de las personas que no tienen una lesión cerebral. ¿Qué quiere decir esta U invertida? Esto que tenemos abajo es el nivel de activación. Cuando estamos muy poco activados, el rendimiento es muy pequeño. A medida que nos vamos activando, el rendimiento va aumentando de forma progresiva, pero hasta un punto óptimo, a partir del cual, si nos seguimos activando y nos empezamos a poner nerviosos, el rendimiento empieza a decaer. Este, digamos, que es el funcionamiento general de este mecanismo. Pero ¿qué ocurre en las personas que tienen algún tipo de lesión cerebral? Pues que esta U invertida cambia de forma y las personas tardan mucho más en alcanzar el rendimiento óptimo, tardan mucho más en alcanzar el nivel de activación adecuado para alcanzar ese rendimiento óptimo, que muchas veces no va a llegar al máximo que antes de la lesión podía llegar, y el umbral de activación en el que se puede alcanzar el máximo rendimiento va a ser mucho más estrecho. De tal manera que tenemos que ser conscientes que los periodos de fatiga, los periodos de cansancio en estas personas pueden llegar muchísimo antes, y eso nos obligará a diseñar adecuadamente el programa de intervención y a organizar su vida cotidiana. Estas son algunas de las pruebas que utilizamos para evaluar el test de Stroop y las tareas de tipo Go No Go, pero claro, tenemos de nuevo los problemas de tipo visual. Tenemos que buscar procedimientos alternativos porque estos estímulos no los podemos presentar a las personas con dificultades visuales. El test de Stroop, desde luego no, pero los paradigmas Go No Go sí, porque los podemos hacer de forma auditiva. En estos casos tenemos que pedir al paciente que responda a todos los estímulos menos a uno en concreto. Igual que podemos decir en el caso visual que responda a todas las flechas menos a las rojas que apuntan hacia arriba, podemos presentar una serie de letras o números y decir tienes que pulsar a todos los números menos al 3. De tal manera que tenemos equivalentes auditivos para tener una buena idea de cómo evaluar o de cuál es el rendimiento de los pacientes. El Hailing Test es otro test que se pasa de forma auditiva. Les presentamos unas frases y el paciente tiene que decir la última palabra de la frase. En Nochevieja tomamos las uvas, es la palabra que todo el mundo contestaría. Hubo un fuego y tuvimos que llamar a los
bomberos. Muy bien, esta es la parte de control. Pero luego tenemos una parte para detectar la capacidad que tienen las personas para inhibir, para frenar su comportamiento. Y lo que tienen que hacer es terminar las frases con palabras que no peguen absolutamente nada. Y cuanto más alejada sea la palabra, mucho mejor. Para caminar en los pies nos ponemos unos, zapatos es lo que no se puede decir. Podemos decir marrón, cielo, pared, micrófono. Pero tenemos que evitar la palabra correcta. Y con esto tenemos una medida indirecta de cómo funciona la atención selectiva y la capacidad para inhibir respuestas. Tenemos otros problemas para evaluar la alternancia con muchas de las pruebas clásicas, como las tarjetas de Wisconsin. Pero tenemos que buscar alternativas auditivas. Y tenemos, por ejemplo, las tareas de fluidez verbal. Las tareas de fluidez verbal decimos, no, pero esto es lenguaje. Bueno, sí, es lenguaje y la capacidad para generar nuevas alternativas de respuesta. En personas que tienen dificultades de cambio atencional, cuando les decimos, dime todas las palabras que se te ocurran que empiecen con la letra F, pues te dicen familia, famoso, familiar, famoso, famosísimo, famoseo. Y empiezan a perseverar. Es una dificultad para desenganchar de una palabra y seguir buscando respuestas alternativas. De tal manera que tenemos sustitutos auditivos que nos dan información. Esto es la tarea de otra tarea de flexibilidad, de generar alternativas de respuesta, pero claro, es de tipo visual. Ahora bien, la podemos adaptar y hacerla de forma táctil. ¿Vale? Con tableros que tengan relieve y que los pacientes vayan dibujando o vayan señalando diferentes patrones de respuesta, de tal manera que podemos algunas de las tareas neuropsicológicas adaptarlas para este grupo de pacientes. ¿Y qué es lo que hacemos los neuropsicólogos con esta información? Claro, pues las familias o los pacientes nos dicen, es que yo no me concentro, pero la concentración no estaba en el modelo. ¿Dónde está la concentración? Bueno, pues tenemos que adaptar las quejas subjetivas de los pacientes a los términos que sí sabemos manejar. La concentración, tal y como la conocemos en la vida cotidiana, es atención selectiva más atención sostenida. De nuevo, la teoría al servicio de interpretar adecuadamente lo que las personas nos están contando. ¿Y qué nos dice la literatura sobre cuál es el rendimiento atencional en personas con dificultades de tipo visual? Que su rendimiento atencional mejora al del resto de la población. Tienen una mayor capacidad para filtrar la información irrelevante y centrarse en aquella específica que necesitan para manejarse adecuadamente en el entorno. No me voy a detener en las figuras, pero ahí están. Y las evidencias son múltiples. Hay mucha literatura que nos dice que esto es así. ¿Qué pasa con la velocidad de procesamiento? La velocidad de procesamiento implica que en muchas de las tareas que hacemos en nuestro día a día, el tiempo que tardamos en ejecutarlas es irrelevante. Si estamos desayunando en un sitio, una cosa tan rica como esa, con un paisaje maravilloso, si vamos con prisa, nos lo tenemos que mirar. Estas tareas no exigen velocidad. Sin embargo, hay otra multitud de tareas en la vida cotidiana, como detectar las luces de un semáforo, calcular la distancia que tenemos que cruzar si nos da tiempo, un deportista escuchar el preparados listos ya y correr mucho más que sus compañeros. Tenemos sistemas que son biológicamente relevantes porque nos han permitido la supervivencia y hacen que nuestras respuestas al entorno sean mucho más rápidas. Bueno, en el ámbito social también nuestras respuestas tienen que ser ajustadas a la velocidad que nos exige el entorno. Si estamos en un grupo de personas hablando y queremos meter baza, pero no lo hacemos rápidamente, otros nos van a comer y las personas con lentitud en el procesamiento de información pues muchas veces van quedando en un segundo plano, van alejándose muchas veces de estas cuestiones de tipo social. Pero ¿qué podemos decir de la presentación de los estímulos, por ejemplo, por un profesor en una clase? Yo ahora estoy transmitiendo información a una cierta velocidad. Estoy obligando a que el auditorio procese la información a la velocidad a la que yo lo estoy transmitiendo y no me estoy adaptando a las necesidades del entorno. De tal manera que la velocidad o lentitud en el procesamiento de información es algo que afecta, por supuesto, en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, pero también en estos expertos que comentábamos, ¿no? En los deportistas. Los deportistas mejores que destacan más son los que ya sabemos que tienen una mayor velocidad de procesamiento de la información. ¿De qué depende la velocidad? De muchas cosas, del nivel de activación, del nivel de atención, del nivel de experiencia, de aspectos motivacionales, pero lo cierto es que en el ámbito y sabemos también además que a partir de los 55 años empezamos a ralentizar de forma muy marcada. Luego el rango o la edad del paciente que estamos evaluando también nos debe obligar a modular la interpretación que hacemos de los resultados. Pero vuelvo al artículo anterior, pero ahora me limito a unas puntuaciones específicas. ¿Qué sabemos de la velocidad de procesamiento en las personas con dificultades de tipo visual? Que son mucho más rápidos que el resto de la población con los estímulos que sí manejan bien. De tal manera que tenemos que utilizar esta ventaja que el sistema les da para
manejarse adecuadamente en el entorno. ¿Qué pasa con el lenguaje? Bueno, el lenguaje está más alojado en el hemisferio izquierdo, al menos algunos de sus mecanismos. Tenemos resonancias magnéticas que nos permiten estudiar la función y ver, esto es convención radiológica, el lenguaje en este caso, aunque lo veamos en el lado derecho, es el lado izquierdo del cerebro. Entonces vemos que hay una mayor activación en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho, y podemos obtener mapas también de cómo está localizado el lenguaje en las personas que tienen algún tipo de dificultad de tipo visual. Y mientras que en los sujetos sin lesión vemos que hay una mayor lateralización hacia el lado izquierdo en todos los casos, estudiados los individuos sujeto a sujeto, vemos que en las personas que tienen algún tipo de ceguera hay unos cerebros mucho más simétricos. Es decir, el lenguaje se reorganiza y viaja al lado derecho del cerebro, cosas que en la mayoría de la población están en el lado izquierdo. De tal manera que esta plasticidad cerebral ocurre. ¿Qué funciones hay en el hemisferio izquierdo? Pues digamos los aspectos más formales del lenguaje. Mientras que todo lo que tiene que ver con la prosodia, con el uso del lenguaje, con el manejo social del lenguaje, tiene más que ver con el hemisferio derecho. ¿Qué cosas tenemos que evaluar? Y esto es relativamente sencillo de hacer en personas con dificultades visuales, pues la presencia de anomias, de la disminución de la fluidez, si aumentan los circunloquios, si hay parafasias semánticas, si hay un aumento de respuestas perseverativas, si hay estereotipias, ecolalia, o si hay agramatismo y paragramatismo. Como esto lo podemos evaluar de forma auditiva en la mayoría de los casos, bueno, pues utilizamos nuestros modelos teóricos para rastrear absolutamente toda la entrada de información y toda la emisión de información, detectar dónde hay problemas, hacer el diagnóstico y diseñar el programa de intervención. ¿Qué es lo que sabemos que además pasa en las personas que tienen lesiones o algún tipo de afectación en la vía visual y tienen algún tipo de dificultad visual? Pues que las áreas, de nuevo, las áreas visuales se utilizan también para el procesamiento del lenguaje en mayor medida que en la población sin dificultades de tipo visoespacial. Sabemos además que en función del momento en el proceso evolutivo, si la ceguera ha aparecido en fases tempranas de la vida o en fases más tardías, existe también una reorganización de las cortezas visuales, pero en aquellos que tienen cegueras más tardías es necesaria una mayor implicación de los lóbulos frontales para la compensación de las dificultades. Bueno, esto es parte de lo mismo, no me voy a detener aquí. Y, pasamos a la memoria. ¿Qué sabemos de la memoria? Bueno, la memoria es la capacidad que tenemos para almacenar información. Esta sería la definición que daríamos todos. Pero empieza a tenerse un concepto de la memoria ligeramente distinto, porque algunas personas empiezan a definir la memoria como la capacidad que tenemos para viajar mentalmente en el tiempo. Podemos imaginarnos perfectamente qué es lo que hicimos en la barbacoa del domingo pasado y las áreas del cerebro que se activan mientras hacemos ese ejercicio de imaginación son exactamente las mismas que se activan si nos imaginamos la barbacoa del próximo domingo, que todavía no ha ocurrido. De tal manera que parece que la memoria no es solamente el almacenamiento de la información del pasado, sino una manera de manejar la información que tenemos disponible dentro de nuestro cerebro. De tal manera que y luego esto, por supuesto, está vinculado con hechos, con habilidades, con emociones y tenemos múltiples componentes de la memoria. Tenemos una memoria sensorial, que es específica de dominio, gustativa, olfativa, visual, somestésica, auditiva. Tenemos al menos 3 momentos en el funcionamiento de la memoria, que es cuando codificamos la información, cuando la almacenamos y cuando la tenemos que recuperar. Y cada una de estas cosas puede estar afectada de forma específica. Tenemos modelos de memoria a corto plazo, que ahora ya no los llamamos memoria a corto plazo, los llamamos memoria operativa, working memory. Este es el modelo de Baddeley, que tiene sus problemillas, pero es un modelo muy completo y tremendamente útil en el ámbito clínico. Y este es un modelo de memoria a largo plazo, que es el modelo de Squire y Knowlton, de los años 90, que nos dice también los múltiples componentes que tenemos de la memoria a largo plazo. Tenemos que rastrear todos y cada uno de ellos para hacer una fotografía adecuada de cuál es el rendimiento de la memoria de cada individuo. La figura de Rey que antes hemos nombrado la utilizamos para valorar cosas de tipo visoespacial y vemos que en este caso un paciente la puede copiar de forma muy razonable. Sin embargo, cuando la tiene que dibujar de memoria, vemos que empiezan a surgir problemas y si la tiene que dibujar a largo plazo, vemos que la pérdida de memoria ha sido mucho más marcada.
Esto tenemos muchas dificultades para pasarlo de forma no visual, pero afortunadamente tenemos otro conjunto de tareas que sí podemos utilizar para hacer una fotografía extremadamente detallada de cuáles son las posibilidades o las capacidades mnésicas de cada individuo. Este es el TABEC, una de las pruebas estandarizadas, pero hay muchas más que se pueden pasar de forma auditiva. Y tenemos subpruebas para evaluar múltiples componentes, los mismos que hemos descrito: la codificación, el almacenamiento, la recuperación, todos los componentes de la memoria a corto plazo y todos los componentes de la memoria a largo plazo. ¿Y qué sabemos que ocurre en las personas con dificultades de tipo visual? Bueno, pues que hacen una integración de la actividad de su cerebro que es ligeramente distinta, pero empiezan a incorporar regiones occipitales que habitualmente no estaban implicadas en mecanismos de memoria, pero en estos casos sí empiezan a incorporarse estas áreas. Y hay una ventaja para las personas con dificultades visuales que tiene que ver con la memoria operativa. La memoria operativa, la memoria a corto plazo, muestra un rendimiento claramente superior en las personas con dificultades de tipo visual que en las personas que no tienen estas dificultades. Y también aquí la literatura es tozuda y, aunque hay diferentes componentes de la memoria operativa y tendríamos que entrar en detalles, vemos que aquí cuanto más abajo estás es que rindes mejor. Entonces vemos como que las personas que tienen dificultades de tipo visual rinden mejor en la memoria en algunos componentes de la memoria que en algunas de esas tareas el rendimiento que muestran las personas sin dificultades visuales. Vamos a ir terminando con las funciones ejecutivas, que es uno de los mecanismos que, digamos, más nos diferencia de otras especies de primates superiores. Y tenemos, por ejemplo, el modelo también de Mathieu de los años 90, que nos dice que tenemos que evaluar en cada persona la capacidad para iniciar conductas, inhibir comportamientos, echar el freno cuando no es apropiado que actuemos, tener la capacidad para mantener la conducta, organizar nuestras acciones y nuestros pensamientos, tener la capacidad para aportar soluciones a los problemas, lo que llamamos pensamiento generativo, tener la capacidad para generar alternativas de respuesta y tener conciencia de cuál es nuestro rendimiento. Muchas veces las funciones ejecutivas vienen vinculadas a la cognición social, que son aquellos mecanismos cognitivos a disposición de la interacción con los iguales. ¿Y cuáles son los mecanismos que solemos evaluar? La teoría de la mente, que tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas para darnos cuenta de que las personas con las que les interactuamos tienen mente, tienen sus propios pensamientos. Y como parte de esos pensamientos también está que ellos se dan cuenta de que nosotros tenemos mente y tenemos pensamientos. Y esta capacidad de teoría de la mente es la que utilizamos, por ejemplo, para engañar, para mentir. Cuando mi hijo empezó a decir mentirijillas, mi mujer decía, no se puede enfadar. Y yo estaba encantado, porque yo decía, tiene teoría de la mente, qué bien, qué bien. Entonces decía, bueno, y esto hay que corregirlo, pero... Entonces, tenemos que evaluar la teoría de la mente, el sesgo... Nada, 2 minutos y acabo. El estilo y el sesgo atribucional, conocer las normas sociales y detectar las claves sociales. No solamente es que detectemos que Carlos ya me está mirando y se pone de pie y me mete presión. Es que tengo que saber qué significa eso y tengo que saber el conocimiento de las normas. Si a mí me invita el presidente del gobierno a cenar en el Palacio de la Moncloa, es que no sé cómo me tengo que comportar. No sé si me puedo apoyar a una pared, no sé si me puedo apoyar así. No conozco las normas sociales de ese contexto. Y también tenemos que evaluar el conocimiento de las normas sociales y, si no, esto ha de formar parte del proceso de rehabilitación. La percepción de las emociones faciales y la percepción social, los roles, quién manda, quién es el jefe, quiénes son los subordinados, todo este tipo de cosas que nos ayudan a manejarnos en el entorno. Tenemos que ver si las características del paciente son más de tipo disejecutivo, de tipo desinhibido o de tipo apático, porque cada programa de intervención se ajustará de un modo u otro y, de nuevo, las pruebas de evaluación que tenemos necesitan ajuste, porque esta, por ejemplo, se pasa o se puede adaptar de forma áptica y se pueden adaptar los estímulos para poder evaluar esta capacidad de planificación, pero tenemos un montón de tareas que podemos pasar de forma auditiva y nos van a permitir tener una imagen bastante completa del rendimiento del paciente, como estas pruebas de estimación cognitiva de SEALIS. El mapa del zoo es otra de las que utilizamos para valorar funciones ejecutivas y esta necesita también, de nuevo, una adaptación y que podamos tener mapas tridimensionales que los pacientes puedan manejar mediante el tacto. O esta, en la que tienen
que resolver un problema, de buscar una llave, también se puede adaptar de forma muy sencilla para que los pacientes lo puedan hacer mediante el tacto. Aquí tenemos algunas soluciones alternativas. Y de cognición social, solamente decir que también algunas de estas personas que han sido estudiadas muestran un rendimiento equivalente, si no hay otro tipo de problemas de lesión cerebral, al de las personas que no tienen ningún tipo de dificultad de tipo visual. Aquí tenemos de nuevo los componentes: reconocimiento de emociones, atribución de creencias, utilización social del lenguaje, comportamiento social y la empatía. Y solamente para terminar, este ejemplo, que lo utilizamos muchas veces para ver esta capacidad de empatizar y de manejarse con el entorno, y es que imaginemos que hay una vía de un tren y la vía se divide en dos caminos. El tren, hay unos operarios trabajando en la vía y el tren va a matar a 5 operarios. Pero si nosotros apretamos un botón o apretamos una palanca, desviaremos el tren por la vía alternativa y solamente morirá un operario. ¿Cuántos apretarían el botón? Bueno, da vergüenza reconocerlo, ¿eh? Pero bueno, piensen ustedes si apretarían o no apretarían. Muy bien, cambiemos ligeramente la situación. Ahora la situación es esta. Hay una vía de un tren, viene un tren, hay 5 operarios trabajando en la vía del tren y nosotros estamos en un puente que pasa justo por encima de la vía y hay otra persona en el puente. Si nosotros empujamos a esa persona y le tiramos a la vía, va a morir porque el tren le va a matar, pero el tren va a poder frenar a tiempo y salvaremos a los 5 operarios que están trabajando en la vía. ¿Empujaríamos a esa persona? 70% de la gente apretaría el botón, 70% de la gente no empujaría aún igual. Este tipo de pruebas son las que nos permiten valorar la capacidad de empatizar, la teoría de la mente y cómo se manejan los pacientes con los iguales. Y vemos que las áreas del cerebro que manejan la cognición social en las personas con visión o con dificultades de visión son exactamente las mismas. Bueno, aquí de nuevo se muestra un rendimiento sin diferencias en todas las variables evaluadas de cognición social y termino con esta diapositiva en la que vemos que aunque haya un deterioro y haya pérdida de rendimiento visual, de dificultades en el análisis del input que llega del entorno, y eso pues desde luego se traduce en una dificultad en desempeño de tareas de tipo visual, lo que sabemos es que el sistema es plástico, hay una resiliencia que nos permite hacer un uso óptimo del resto de mecanismos cognitivos no afectados directamente por esa cuestión social y encontramos un aumento del rendimiento en la vía auditiva y en la vía táctil. De este modo, vemos que el cerebro tiene capacidad para reorganizarse, que la afectación de una región específica no obliga a que haya efectos negativos en el resto del funcionamiento cerebral, que existen fenómenos de mejora del rendimiento que la literatura ya ha mostrado y a las personas que trabajamos en este entorno nos obliga que durante los procesos de evaluación tenemos que tener conocimiento teórico específico, modelos de visión y alteración de estos sistemas visuales, tenemos que hacer ajustes de pruebas de evaluación y procedimientos y tenemos también que crear pruebas específicas para la investigación y el estudio de estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por tu excelente charla. Lo que siento es que te voy a quedar sin preguntas. Al café. Porque te has comido parte del tiempo, como sabes, y vamos fatal de tiempo. Entonces vamos a pasar directamente al café.